Poner Yo, doctor Andrés Pazmiño. Andrés Pazmiño. Ok. Listo. Puedes empezar. Prepara todo. El tema que vas a exponer. Ya. Nosotros somos, buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer sobre el sistema hematopoyético, enfocándonos en patologías del vaso y TIM. Siguiente, por favor. Mi nombre es Andrés Pazmiño y yo les voy a hablar sobre la esplenomegalia congestiva. Como ya sabemos, el vaso es el órgano linfático más grande. Este está ubicado en el hipocondrio izquierdo y participa tanto en la respuesta inmunitaria como también en la filtración de la sangre para retirar de la circulación a los erocitos y otras células sanguíneas unidas a anticuerpos. En cuanto a la esplenomegalia, se define como el incremento del tamaño de este órgano, el vaso, mayor a sus dimensiones, peso y volúmenes normales, que en el adulto son de 12 por 7 por 3.5 centímetros de longitud, en un peso aproximado de 150 gramos y un volumen aproximado de 300 mililitros. Robbins separa los distintos tipos de trastornos que provocan esplenomegalia en función al grado de la esplenomegalia que producen habitualmente, siendo esplenomegalia evasiva cuando el vaso tiene un peso mayor a 1000 gramos, donde usualmente se da por enfermedades mieloproliferativas como una leucemia mieloide crónica, la esplenomegalia moderada cuando el vaso tiene un peso entre 500 a 1000 gramos, que es la que nos vamos a enfocar más porque aquí se encuentra la esplenomegalia congestiva, que en la mayoría de los casos se debe a hipertensión portal o obstrucción de la vena esplénica o porta. Y por último, la esplenomegalia leve, cuando el vaso tiene un peso entre 500 y 300 gramos y se debe a esplenitis aguda o una mononucleosis infecciosa. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología de la esplenomegalia en general, es muy diversa. Se puede dar por una hiperplasia del sistema reticuloendotelial, una hematopoiesis extramedular o una esplenomegalia maligna. Pero ya enfocándonos en lo que es la esplenomegalia congestiva, en la mayoría de los casos se da por una enfermedad hepática, en especial la cirrosis con hipertensión portal, como es el síndrome de Banti. Esto se debe a la progresiva fibrosis hepática que impide el paso correcto de la sangre por el hígado, lo que va a provocar la acumulación de la sangre a este nivel y la sangre se termina yéndose o desviándose hacia el vaso, provocando la esplenomegalia congestiva. En cuanto a la hipertensión portal, ya sea por causa prehepática como un trombo en la vena porta, causas intrahepáticas como la cirrosis ya mencionada, poshepáticas como una insuficiencia cardíaca derecha, también pueden provocar una posible esplenomegalia congestiva. El siguiente, por favor. Hablando sobre los factores de riesgos, tenemos el abuso crónico del alcohol que puede favorecer una posible cirrosis, que va a provocar una esplenomegalia congestiva secundaria, infecciones por el virus de la hepatitis o enfermedades de la sangre que aumentan el riesgo de una posible trombosis a nivel de la vena porta. Siguiente, por favor. Entrando ya a la macroscopía, el vaso con esplenomegalia congestiva va a ser de una consistencia firme y carnosa, observándose fibrosis y una cápsula gruesa, perdón. Cabe recalcar que el peso aproximado de un vaso que sufre esplenomegalia congestiva es entre 500 y 1000 gramos, aunque también puede sobrepasar de este promedio. Siguiente, por favor. Macroscópicamente también vamos a observar irregulares placas fibrosas de color blanco parduzco sobre una cápsula de color morado. Este patrón se va a denominar patrón de glaseado con azúcar o también denominado periesplenitis hialina. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la esplenomegalia congestiva puede ser asintomática o se puede presentar con dolor o inflamación en el hipocondrio izquierdo. También el paciente puede presentar saciedad, sensación de saciedad precoz o sin haber comido porque el vaso puede estar presionando el estómago, posible anemia, lo que puede traer una fatiga e infecciones frecuentes.
En cuanto al diagnóstico, se lo realiza por medio de la palpación del vaso en el examen físico abdominal, porque normalmente el vaso no se palpa en la pared abdominal. Esto se lo puede confirmar con exámenes complementarios como es una ecografía o una tomografía axial computarizada. Para determinar una posible esplenomegalia congestiva, el vaso tiene que tener una longitud entre 15 a 18 centímetros. Si tiene de 13 a 15 centímetros, usualmente es una esplenomegalia leve, posible mononucleosis infecciosa, una esplenitis aguda, y si es mayor a 18 centímetros, es una posible esplenomegalia masiva que se da por enfermedades como una leucemia mieloide crónica. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos al hiperesplenismo. Este es un estado de hiperfunción esplénica que usualmente se da secundario a una esplenomegalia. Esto se da por el aumento de la presión venosa portal que va a producir dilatación de los sinusoides con enlentecimiento del flujo sanguíneo desde los cordones hacia los sinusoides. Esto va a provocar una exposición prolongada de los hematíes a los macrófagos de los cordones, provocando así un exceso del atrapamiento y destrucción de los mismos, pudiendo producir en el paciente posibles anemias o citopenias. Siguiente, por favor. En cuanto al abstract, splenomegaly is enlargement of the spleen, the abdominal organ that serves as a temporary storage site for blood and filters out degenerated and old blood cells. Splenomegaly may arise as a symptom of a number of diseases, including certain systemic infections, inflammatory diseases, hematologic diseases, inherited spleen disorders, cyst and neoplastic diseases. In one form of the disorder called congestive splenomegaly, the spleen becomes engorged with blood because of impaired flow through the splenic vein, which empties into the portal vein, producing elevation of the weight approximately 800 grams. Such impairment may be caused by liver disease, portal vein or splenic vein pathology, constrictive pericarditis, or congestive cardiac failure. Treatment of congestive splenomegaly focuses on the underlying cause. It's not commonly needed unless hypersplenism is present. Okay, good. Very good. What is the most important you want to remark in this abstract? The most important part for me is when the author mentioned the diverse etiology of a possible congestive splenomegaly. So a correct examination of the patient must be done in order to diagnose this pathology and to treat it, because the treatment is based on the underlying cause, as a possible liver disease or portal or splenic vein pathology or obstruction, or also a congestive cardiac failure. Okay, very good. Muy bien. ¿Tienes algún otro tema de exponer? No, doctor. Ok, has hecho una muy buena investigación, te felicito. ¿Quién continúa? Yo, doctor Enrique Naranjo. Enrique Naranjo. Ok, Enrique, te escuchamos. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Ahora vamos a seguir hablando sobre el timoma. Siguiente, por favor. Bueno, primero en la epidemiología tenemos que en los adultos los timomas van a ser plasia frecuente del timo. Tenemos que se van a representar el 20% de las neoplasias mediastínicas y que se van a encontrar y registrar de 1 a 5 casos por cada millón de personas al año. Siguiente, por favor. En los factores de riesgo tenemos que se desconocen como tal los factores de riesgo, pero tenemos que hay una fuerte asociación a la miastenia gravis, en la cual de un 15 a 21% de los pacientes con miastenia gravis presentan un timoma, y en cambio un 33 a 40% de los pacientes con timoma poseen miastenia gravis. También tenemos que con respecto a la edad, se suele presentar entre los 40 y 60 años de edad, y el sexo tenemos que hay una incidencia similar entre el sexo masculino y femenino. Siguiente, por favor. Con respecto a su etiología, tenemos que va a ser un tumor original, las células epiteliales tímicas, y va a tener una carga de mutación inusual. Pero entre las mutaciones más comunes que podemos encontrar, tenemos la mutación del factor de transcripción general 2.1, de ahí
la proteína tumoral TP53, el gen KIT y el inhibidor de la sinasa dependiente de ciclina 2A. Siguiente, por favor. Para su clasificación se utiliza la clasificación de Masaoka y Koga, en la cual se reconocen 4 estadios. En el primer estadio se va a encontrar un timoma encapsulado. En el segundo ya va a haber una invasión de la grasa o pleura mediastinal, o también puede haber una invasión microscópica de la cápsula. En el estadio 3 vamos a ver que hay una invasión del mediastino, y en el estadio 4 va a haber una diseminación ya en la pleura o pericardio, o diseminación linfática o hematógena. El siguiente, por favor. Con respecto a los cambios morfológicos en la macroscopía, vamos a ver que va a estar caracterizado por masas firmes lobuladas de un color blanco o grisáceo, que pueden medir entre 15 a 20 centímetros, y que también en ciertos casos se puede presentar ciertos grados de necrosis quística y calcificación. Tenemos que de un 20 a 25% de los timomas se pueden llegar a penetrar en la cápsula e infiltrar a tejidos y estructuras peritímicas. Aquí en la primera imagen encontramos una masa sólida bien definida, con una estructura que al corte presenta lobulaciones y es de color blanco grisáceo. Siguiente, por favor. En esta otra imagen, en cambio, vamos a encontrar una masa bien circunscrita con una superficie exterior que es lisa. El siguiente. En las manifestaciones clínicas tenemos que puede presentar síntomas y signos a nivel torácico, debido a que estos se van a deber al efecto en masa que puede realizar el timoma sobre las estructuras adyacentes en el mediastino anterior. Entonces podemos encontrar que se puede encontrar dolor torácico, disnea, tos, parálisis del nervio frénico y en algunos casos síndrome de la vena cava superior, el cual va a estar dado por una obstrucción completa o parcial de la vena cava superior, y este en cambio se va a representar por su triada clásica, que va a ser edema en esclavina, cianosis facial y circulación colateral tóraco-braquial. Pero también, como ya dijimos, el timoma está relacionado con síndromes paraneoplásicos, principalmente la miastenia gravis. Entonces, en estos pacientes se pueden encontrar también síntomas como la diplopía, apoptosis, disfagia, debilidad y fatiga. Y que en hasta un 50% de la mitad de los pacientes con timomas se pueden encontrar síntomas compatibles con la miastenia gravis. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico tenemos que el método de elección va a ser la radiografía de tórax, seguida por una tomografía o resonancia magnética para su confirmación. En estos casos no se suele realizar una biopsia previa a la extirpación, debido a que ya solo se la realiza cuando se sospecha que el tumor sea un diferente al timoma. Y en el diagnóstico diferencial tenemos la hiperplasia tímica, en la cual nos vamos a detener un poco. Tenemos que esta hiperplasia vamos a encontrar zonas epiteliales medulares desordenadas o hipertrofiadas. También se suelen estar muy asociadas a la miastenia gravis. Tenemos que de un 65 a 75% de los casos de hiperplasia tímica se relacionan a miastenia gravis, pero que también pueden estar representadas otras enfermedades como la enfermedad de Graves, el lupus eritematoso, esclerodermia, artritis reumatoide y otros trastornos autoinmunes. En otros casos simplemente el timo puede estar agrandado de tamaño debido a que su tamaño es variable, por lo tanto no siempre se sabe con exactitud si es una verdadera hiperplasia o si es una variante de normalidad, una variante anatómica. Pero esa hiperplasia es de interés con respecto al timoma, debido a que pueden llegar a confundirse a nivel radiológico y pueden causar consecuencias de procedimientos quirúrgicos innecesarios. Otros diagnósticos diferenciales tenemos el linfoma, el carcinoma tímico y quistes tímicos. Siguiente, por favor. Con respecto al abstract, tenemos que timomas are primary tumors that arise from the epithelial cells of the thymus. Frequently, they are found in the anterior mediastinum associated to a parathymic syndrome. Although they may stay asymptomatic, they may also give
rise to unspecific clinical manifestations, which include chest pain, dyspnea, and gout. Symptoms that generally disappear with surgical resection of the thymoma. In these cases, initial diagnosis is usually established by using various imaging methods that might include chest X-ray, computed tomography, and magnetic resonance, and it is confirmed by a tumor biopsy. The survival depends on Masuaka's clinical stage, the size of the tumor, the type of the resection performed, and the histological subtype. Complete surgical resection is the main objective. The use of pre and or postoperatory chemo and or radiotherapy is still controversial, and we present the case of a woman who suffered from a myocardial infarction. She was later initially diagnosed with a right pericardic tumor came out to be a thymoma. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this abstract? I think that it is very important to identify the stage of the thymoma, to know if other structures have been affected, and choose the better treatment that should be the complete resection of the thymoma. Okay, very good. Está muy bien. ¿Tienes algún otro tema de exponer? No, doctor. Ok, has hecho una buena investigación, te felicito. Bien, ¿quién continúa? Yo continúo, doctor Israel Rosero. Israel Rosero. Ok, Israel, te escuchamos. Buenos días, voy a hablar sobre el sistema hematopoyético enfocado en vaso y timo y linfoma no Hodgkin tipo folicular. Siguiente. Bueno, pues empecemos un poco sobre la definición. El linfoma folicular va a ser un subtipo bien definido del linfoma no Hodgkin que se desarrolla a partir de las células B del centro germinal en los ganglios linfáticos, lo que lo va a convertir en un linfoma de células B y que tiene un patrón de crecimiento folicular. El linfoma folicular es una neoplasia de crecimiento lento con bajo grado de agresividad. Se caracteriza por células tumorales que aparecen en un patrón circular o en forma de grumos bajo el microscopio. Estos folículos de forma irregular reemplazan la estructura normal de ganglio linfático. Más del 90% de las personas con linfoma folicular tienen una proteína llamada CD20. Siguiente. Entonces hablemos un poco sobre la etiología. La causa subyacente exacta del linfoma folicular no se comprende completamente. La razón por la que se desarrolla el cáncer es cuestión compleja y los investigadores especulan que hay múltiples factores involucrados. Estos factores pueden ser por translocación, la translocación anomálica genética, en la que las regiones de ciertos cromosomas se rompen y se reorganizan, lo que dan como resultado el desplazamiento de material genético y un conjunto alterado de cromosomas. El linfoma folicular, las regiones de los cromosomas 14 y 18 se rompen y cambian de lugar. Como sabemos, la translocación genética que involucra los cromosomas 14 y 18 conduce a la sobreexpresión de un gen llamado BCL2. Los genes proporcionan instrucciones para crear proteínas que van a desempeñar un papel fundamental en muchas funciones del cuerpo. Debido a que el gen BCL2 está sobreexpresado, este va a evitar que las células pasen por la apoptosis, lo que hace que las células no mueran cuando se supone que deben hacerlo, y esto va a contribuir al desarrollo del cáncer. Otro factor o otra aparente etiología va a ser un factor ambiental, que se ha sugerido que es posiblemente desempeñe un papel en el desarrollo del linfoma folicular, aunque no se sabe. Sustancias tóxicas como el benceno, la exposición ocupacional de pesticidas, ciertas infecciones, tabaquismo, y también la genética subyacente difiere entre las formas adultas y pediátricas. Los niños con linfoma folicular no tienen translocación que involucre el cromosoma 14 y 18. Entonces, ¿qué tienen? Van a tener una mutación de un gen llamado MAP2K1 o de lecciones de un gen TNFRS14. Siguiente.
En la epidemiología podemos hablar que el linfoma folicular es el tipo más común del linfoma no Hodgkin de bajo grado. Este subtipo de linfoma representa del 20 al 30% de todos los casos de linfoma no Hodgkin. Aproximadamente 2.200 personas son diagnosticadas con linfoma folicular cada año en Reino Unido. En la mayoría de los casos no existe una causa conocida como linfoma folicular, como ya les dije anteriormente, es bien complejo de buscar la etiología y algunos cambios genéticos son comunes en el linfoma folicular. Siguiente. Hablemos sobre la patogenia. El modelo clásico de la patogénesis del linfoma folicular se caracteriza por la translocación recíproca del gen del cromosoma 14-18, que esté presente en el 85-90% de los casos. Este reordenamiento somático, que se cree que constituye el primer caso de la linfomagénesis, se inicia dentro de la médula ósea durante la linfopoiesis de células B y primer paso de la linfomagénesis. Se inicia dentro de la médula ósea, como ya dije, la translocación del gen 14-18 conduce a la colocación del gen del linfoma 2 de células B. Incluidos los permeabilizadores de la membrana externa mitocondrial BAX y BAK, así como los sensores de estrés intracelulares B y M, PUMA, y activan el BAX y BAK. Siguiente. Vamos a ver un poco sobre los cambios morfológicos, cómo se ve macroscópicamente. Entonces podemos ver la primera imagen. Esta ilustración macroscópica muestra un aspecto clásico del vaso afectado por el linfoma folicular, a saber que la presencia de nódulos nacarados, pequeños, blancos, miliares, discretos, en todo el parénquima. Siguiente. En este aquí vamos a ver una afectación esplénica del linfoma folicular que provoca un agrandamiento uniforme de la pulpa blanca a simple vista. Esto parece como numerosos nódulos blancos en todo el parénquima esplénico. Se trata de una mujer de 82 años con linfoma folicular que afecta a los ganglios linfáticos infra y supradiafragmáticos. Siguiente. Esta es una vista más de cerca del linfoma folicular esplénico que se mencionó anteriormente. Siguiente. Los ganglios linfáticos afectados son relativamente blandos y por lo general no se adhieren al tejido circulante. La superficie de corte es de naturaleza uniforme con color blanco-amarillo y una apariencia abultada. Siguiente. Esta es una fotografía macroscópica, muestra los ganglios linfáticos enmarañados afectados por el linfoma folicular de bajo grado y esta muestra se obtuvo en el momento de una autopsia. Siguiente. Aquí podemos volver a ver los nódulos nacarados, como dije, pequeños, blancos, miliares, discretos en todo el parénquima. Siguiente. Aquí podemos ver una foto, tumor de aspecto nodular con reemplazo de parénquima ganglionar por neoplasia con aspecto de carne de pescado con superficie de aspecto nodular. Siguiente. Aquí podemos ver una foto en aspecto macroscópico de la superficie de corte de un ganglio linfático humano reemplazado por linfoma. El nodo medía aproximadamente entre 6 por 4 centímetros. El linfoma son los nódulos de tejido rosado rodeados de tejido adiposo amarillento. Tras el examen histológico, el ganglio contenía linfoma folicular. Siguiente. Entonces nos vamos a centrar un poco en las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Los síntomas específicos y los hallazgos físicos del linfoma folicular pueden variar de una persona a otra, según la extensión, la región de participación y otros factores. Se describe que el linfoma folicular tiene un curso recidivante y remitente. El cáncer alterna entre estallar o empeorar durante el periodo de tiempo que a menudo requiere tratamiento. Para muchas personas, el linfoma folicular es un cáncer de crecimiento lento que se desarrolla durante muchos años. Un hallazgo común es el agrandamiento de ganglios linfáticos. Como ya dije, esto depende mucho del lugar. Por ejemplo, no se puede palpar los ganglios que están en la zona inguinal, más o menos. Los ganglios linfáticos del cuello, la axila y la ingle son los más afectados. Los ganglios linfáticos del abdomen también pueden agrandarse, pero, como ya dije, no se puede palpar. Los agrandamientos de los ganglios linfáticos en su mayoría indoloro y esto puede aparecer y desaparecer durante varios años hasta que se haga un diagnóstico del linfoma folicular. Puede afectar médula ósea y el vaso, provocando un agrandamiento anormal del vaso, esplenomegalia, y puede provocar niveles bajos de los 3 tipos de células que tenemos en el cuerpo: glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, provocando una pancitopenia.
Con menos frecuencia, las personas afectadas desarrollan síntomas que son vagos y pueden ser inespecíficos, lo que significa que los síntomas son comunes a muchos trastornos o afecciones diferentes. Siguiente. En diagnóstico, se basa en la identificación de los síntomas característicos, un historial detallado del paciente, una evaluación clínica exhaustiva y una variedad de pruebas específicas. Dichas pruebas son necesarias para confirmar el tipo y subtipo específico del linfoma no Hodgkin, para determinar la naturaleza y extensión del cáncer y para determinar los tratamientos más apropiados. Entonces, ¿qué pruebas y exámenes podemos hacer? El diagnóstico del linfoma folicular requiere una revisión de una muestra de biopsia adecuada por parte del médico patólogo. Además, hay algunos casos como cuando la afectación puede estar restringida a la región abdominal o pélvica. Los análisis de sangre son muy importantes, como ya dije, pueden haber una pancitopenia. Tenemos que medir las enzimas hepáticas, pruebas de niveles de enzima de lactato deshidrogenasa y otros estudios, si tenemos la LDH con lactato deshidrogenasa. Y el 25% de las personas van a tener esta LDH elevada. También se puede utilizar una prueba conocida como la hibridación in situ fluorescente para ayudar a diagnosticar el linfoma folicular. Siguiente. Tratamiento. Existen varias opciones de tratamiento según la gravedad de los síntomas asociados y la tasa de crecimiento del cáncer. Si los pacientes muestran muy pocos o ningún síntoma, los médicos pueden recomendar no tratar la enfermedad de inmediato. Un enfoque conocido como la vigilancia activa. Generalmente responde muy bien responde muy bien a la radiación y a la quimioterapia. Ojo, no se puede dar radiación sola, puede proporcionar una remisión duradera en algunos pacientes con enfermedades limitadas. Los anticuerpos monoclonales pueden actuar de forma más directa que los agentes de quimioterapia al dirigirse a marcadores particulares que se encuentran en las células B y reclutar células inmunes para promover la destrucción del tumor. Siguiente. Hablemos de la estadificación. En la estadificación vamos a tener 4 tipos. El primero indica una enfermedad temprana y localizada en la que la malignidad se limita a una sola región del ganglio linfático. El segundo indica una enfermedad localmente avanzada en la que la malignidad involucra más de una región de ganglios linfáticos en un lado del diafragma o se encuentra dentro de un órgano o sitio extralinfático. En estadio 3, indica una enfermedad avanzada en la que el linfoma involucra regiones y ganglios linfáticos en ambos lados, es decir, arriba y abajo del diafragma y puede afectar el vaso. Estadio 4 indica una enfermedad generalizada, diseminada, en la que la malignidad se disemina de manera difusa a través de uno o más órganos o sitios extralinfáticos. Entonces, estas son las etapas, pero también se puede dividir en subcategorías. Categoría A indica que no hay síntomas generalizados. Categoría B indica que un individuo afectado ha experimentado sudores nocturnos profundos, fiebre inexplicable o pérdida de peso inexplicable. También hay una categoría E que puede indicar que la malignidad afecta a un solo órgano fuera del sistema linfático. Y la categoría S puede identificar afectación al vaso. Siguiente. Bueno, entonces el abstract va a ser: the spleen is frequently involved in B-cell lymphoma other than splenic marginal zone lymphoma. This article is described a series of follicular lymphoma cases diagnosis in the spleen consisting of 32 patients who present clinical with splenomegaly. As an slide or no peripheral lymphadenopathy, the spleen specimen had a micronodal pattern, germinal center cytology composition, and frequent presence of marginal zone-like cells at the periphery of the nodules. 20 cases showed absence of or only partial BCL2 protein expression, and 12 cases has homogeneous and strong positive BCL2 expression. The incidence of CD10 expression, low histologic rate, and low proliferative index were significant more frequently in the follicular lymphoma, BCL2 positive cases than in BCL2 negative cases. Splenic follicular lymphoma cases show frequently relapse with an overall survival of 55%
55% at 5 years. No significant differences in survival were found between BCL2 negative and BCL2 positive cases. Splenic follicular lymphoma cases could be divided into two main variants. One was similar to classic follicular lymphoma with T14, 18, and CD10 expression, whereas their own order was characterized by a higher proliferation index and histologic rate, and was more frequently diagnosis and disease restraints on the spleen. Recognition of the distinct nature of these tumors should facilitate appropriate studies for determining the best therapy for such cases. Which is the most important you want to remark in this abstract? Yeah, so the most important thing I want to remark is that the spleen is frequently involved in B cell lymphoma, other than the splenic marginal zone lymphoma. And the type of lymphoma usually present the translocation of the chromosome 14, 18, and the CD10 expression, low histologic rate and low proliferative index, and BCL2 positive. Okay, good. ¿Tienes algún otro tema de exponer? No, doctor, no. Okay. Bien. ¿Quién va a exponer? ¿Quién continúa? Yo, doctor María Paula Duque. María Paula Duque. Ok, María Paula, te escuchamos. Buenos días, doctor, y buenos días, compañeros. Mi tema es linfoma no Hodgkin de células B grandes. Bien. Perfecto. Ya, bueno, primero tenemos que el linfoma difuso de linfocitos B grandes es la forma más frecuente del linfoma no Hodgkin. Cada año en Estados Unidos se presentan alrededor de 250.000 casos de este linfoma con un ligero predominio en hombres y suele presentarse en pacientes mayores de 60 años, pero eso no descarta que también se presente en adultos jóvenes y en niños. También es importante recalcar el inmunofenotipo y estos tumores de linfocitos B van a expresar CD19 y CD20 y también muestran una expresión más variable de marcadores de linfocitos B del centro germinal como son CD10 y BCL6. Y además la mayoría de estos tumores tienen inmunoglobulina de superficie. Siguiente. Ya, bueno, los estudios indican que el linfoma difuso de linfocitos B grandes es una entidad molecularmente heterogénea y se caracteriza por la alteración de la regulación del gen BCL6, que es un gen represor transcripcional. Y alrededor del 30% de los casos de este linfoma tienen mutación de este gen. Y también van a ser frecuentes las mutaciones adquiridas en las secuencias del gen promotor BCL6 que anulan la autorregulación del gen BCL6. Normalmente el BCL6 reprime la expresión de factores que suelen promover la diferenciación de linfocitos B en los centros germinales, también la detención del crecimiento y la apoptosis, por lo que se cree que todos estos efectos contribuyen al desarrollo del linfoma difuso de células B grandes. Bueno, y también se ha observado en algunos casos mutaciones en el oncogen MYC. MYC. Siguiente. Ya, en el 10 al 20% de los casos de este linfoma se asocia a la sobreexpresión de la proteína antiapoptósica BCL2. Y algunos tumores con reordenamiento de BCL2 surgen a partir de linfomas foliculares subyacentes no reconocidos que se transforman en un linfoma difuso de células B grandes. Por otro lado, alrededor del 5% de estos linfomas se asocian con translocaciones del MYC, como ya mencioné. Siguiente. Ya, bueno, este linfoma tiene varias clasificaciones. La primera corresponde a la clasificación histológica, que se divide en linfoma difuso de linfocitos B centroblástico, inmunoblástico y anaplásico, que esto más que nada lo explicaré en la exposición de micro. Siguiente. Ya, la otra clasificación corresponde a los subtipos especiales del linfoma difuso de linfocitos B grandes. Está el linfoma de linfocitos B grandes asociado a inmunodeficiencia, que se presenta en un marco de inmunodeficiencia grave de linfocitos T, por ejemplo, en una infección avanzada por el VIH y trasplante alogénico de médula ósea. Los linfocitos B neoplásicos son infectados por el virus de Epstein-Barr y la restauración de los linfocitos T podría provocar la regresión de esas proliferaciones. Bueno, y por otro lado está el linfoma primario con derrame,
Aquí se va a presentar como un derrame pleural o ascítico maligno, sobre todo en pacientes con infección avanzada por VIH o en ancianos. Y las células tumorales tienen un aspecto anaplásico y normalmente no expresan los marcadores de superficie de los linfocitos B o T, pero sí tienen un reordenamiento clonal del gen IgH. Bueno, en todos los casos, las células tumorales se encuentran infectadas por virus del herpes humano 8. Siguiente. Bueno, estos son los factores de riesgos que más que nada aplican para los linfomas no Hodgkin en general. Y bueno, que como ya mencioné, el linfoma difuso de linfocitos B grandes es el más común de los linfomas no Hodgkin. Primero tenemos la edad, que una edad mayor es un fuerte factor de riesgo para padecer un linfoma y que ocurre sobre todo en personas entre 60 y 69 años. Bueno, ahí tenemos el sexo. El riesgo de linfoma no Hodgkin es mayor en hombres que en mujeres. Y la raza, las personas de raza blanca tienen mayor probabilidad de padecer un linfoma no Hodgkin. Tener también un pariente de primer grado con linfoma no Hodgkin aumenta el riesgo de padecerlo. Y tenemos la exposición a químicos, que ciertos químicos como el benceno y ciertos insecticidas pueden asociarse a un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin. También tenemos la exposición a la radiación, que sobrevivientes de accidentes de reactores nucleares muestran un mayor riesgo de padecer varios tipos de cáncer, entre esos el linfoma no Hodgkin. Y también pacientes que hayan recibido radioterapia contra algunos cánceres, como el linfoma de Hodgkin, tienen un riesgo ligeramente mayor de padecer un linfoma no Hodgkin. También tenemos un sistema inmune debilitado. Las personas con deficiencias del sistema inmune tienen un mayor riesgo de padecer linfoma no Hodgkin. Por ejemplo, las personas que reciben trasplante de órganos que son tratados con fármacos que suprimen el sistema inmune, o las personas infectadas por VIH y personas con síndromes genéticos con un sistema inmune deficiente. También padecer de enfermedades autoinmunes como lupus, enfermedad celíaca o enfermedad de Sjögren. Y ciertas infecciones como el virus linfotrópico de células T humanas, el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes humano tipo 8 se asocia con un mayor riesgo de linfoma no Hodgkin. Siguiente. Ya ahorita ya entramos a los cambios morfológicos. Primero hay que saber que los linfomas no Hodgkin de células grandes tienden a afectar localizaciones extraganglionares y a menudo se afecta el anillo de Waldeyer de los tejidos linfoides orofaringios y también localizaciones extraganglionares como el hígado, vaso, tubo digestivo, piel, hueso y cerebro. Bueno, en esta imagen corresponde a un linfoma difuso, linfocitos B grandes, que está afectando el vaso y se puede observar una masa grande aislada, que es típica, y por otra parte los linfomas de linfocitos B grandes indolente normalmente producen una expansión multifocal de la pulpa blanca. Siguiente. Bueno, en esta imagen tenemos un hígado y se observa en esta superficie del corte de hígado dos masas redondeadas de color blanco aisladas, que corresponde a este linfoma. Siguiente. Y en este caso se observa una tumoración de varios centímetros en la región preparotidia izquierda y también puede observarse la herida quirúrgica por la biopsia. Siguiente. Ya, esta es una tomografía en la que se observa una gran masa de aproximadamente 17 por 14 por 12 centímetros, que es heterogénea, y también se ve que infiltra estructuras vecinas y corresponde a un linfoma primario del vaso difuso de células B grandes. Siguiente. Ya, ahora las características clínicas. Este linfoma se presenta como una masa que aumenta de tamaño rápidamente, ya sea en una región ganglionar o extraganglionar, y puede surgir en cualquier parte del cuerpo, pero más frecuentemente, como ya mencioné, en el anillo de Waldeyer, el tejido también linfático orofaringio, que comprende las amígdalas y las adenoides. Y la afectación, ya sea primaria o secundaria del hígado y vaso, puede adoptar la forma de grandes masas, como mostré antes. También las zonas extraganglionares afectadas más frecuentes son el tubo digestivo, la piel, el hueso, el cerebro, entre otros. Y la afectación de la médula ósea es infrecuente y aparece más que nada en etapas ya más avanzadas. Bueno, estos tumores son muy agresivos y mortales si es que no se los trata. El tratamiento es quimioterapia y los anticuerpos anti-CD20 que mejoran la respuesta inicial y el pronóstico. Y también es importante señalar que los linfomas que tienen
translocaciones del MYC tienen un peor pronóstico y posiblemente su mejor tratamiento sea regímenes de inmunoterapia estándar para el linfoma de Burkitt. Siguiente. Ya, en cuanto al diagnóstico, la única herramienta válida es el examen histopatológico y se debe obtener una biopsia por excisión en vez de una biopsia por punción. Y también es recomendable realizar estudios generales genéticos de la pieza tumoral para ver si existen alteraciones o no. Y bueno, ya realizado el diagnóstico, también deben hacerse estudios de extensión para determinar el estadio de la enfermedad. En los diagnósticos diferenciales tenemos el linfoma de Burkitt, linfoma plasmoblástico, sarcoma granulocítico y carcinoma metastásico. Siguiente. Ya bueno, aquí hay algunos puntos importantes. Como ya mencioné, este aquí es el linfoma no Hodgkin más común. También es el linfoma más frecuente asociado a una infección por VIH. Su localización puede ser tanto nodal como extranodal. También que es una enfermedad agresiva que progresa rápidamente y las células de ese tumor expresan inmunoglobulina de superficie y antígeno de células B. Siguiente. Y ahora voy a leer el abstract. Diffuse large B-cell lymphoma is the most common type of aggressive non-Hodgkin lymphoma originating from the germinal center, and it represents a heterogeneous group of diseases with variable outcomes that are differentially characterized by clinical features, cell of origin, molecular features, and most recently, frequently recurring mutations. DLBCL is ideally diagnosed from an excisional biopsy of a suspicious lymph node, which shows sheets of large cells that disrupt the underlying structural integrity of the follicular center and stain positive for pan-B cell antigens, such as CD20 and CD79A. The cell of origin is determined by immunohistochemical stains, while molecular features such as double hit or triple hit disease are determined by fluorescent in situ hybridization analysis. Commercial tests for frequently recurring mutations are currently not routinely used to inform treatment. Clinical prognostic systemic for DLBCL, including the Rituximab International Prognostic Index, age-adjusted IPI and NCCN IPI, use clinical factors for the risk stratification of patients, although these not affect the treatment approach. Furthermore, DLBCL patients with non-germinal center B-cell, like DLBCL, have a poorer response to upfront chemoimmunotherapy compared to patients with GCB-like DLBCL. Those with c-MYC altered disease alone and in combination with translocation in BCL2 or BCL6 respond poorly to upfront chemoimmunotherapy and salvage autologous stem cell transplants at relapse. Okay, very good. This is which is the most important thing that you want to remark in this abstract? I think that the most important thing is the part that says that for the diagnosis, the only way to do it is by an exceptional biopsy, because if you do it with another method, you won't have a clear histopathological image. And also the part that says that the immunohistochemical analysis is important because you can see if the cells are like B cells or T cells. Okay, that's a very interesting one. Okay, very good. Te felicito, has hecho una buena investigación sobre el tema. ¿Tienes alguna otra exposición? No, doctor, eso sería todo para mí. Ok, muy bien, María Paula, te felicito. Bien, Guillermo Solórzano va a continuar. Escuchamos, Guillermo. Ok, buenos días, doctor Ángel Rubio, compañeros. Voy a presentar el linfoma de Hodgkin. Siguiente. Muy bien, empezando con la definición. El linfoma de Hodgkin comprende un grupo de neoplasias linfoides que estas van a diferir del linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, en algunos aspectos. De hecho, el linfoma de Hodgkin es frecuente en localizaciones extraganglionares a diferencia del linfoma Hodgkin. Este va a surgir en un único ganglio o una cadena ganglionar y se va a diseminar primero hacia los tejidos linfoides contiguos anatómicamente.
Este linfoma, Perdón, un ratito. Eso fue el tema de la semana pasada. el linfoma de Hodgkin. Pero estamos en linfoma no Hodgkin. No, claro, claro, pero cuando usted distribuyó los temas dijo que el linfoma Hodgkin era de esta semana, doctor. No, para esta semana es linfoma no Hodgkin. La semana anterior fue el linfoma Hodgkin. Pero bueno, ya has preparado esto, pero ya te digo, está en el programa. En esta semana es linfoma no Hodgkin. Pero bueno, continúa, Guillermo. Ok, gracias, doctor. Muy bien, entonces, como mencionaba, el linfoma Hodgkin surge en un único ganglio o en una cadena ganglionar y luego se va a diseminar hacia los tejidos linfoides que estén contiguos anatómicamente. Este linfoma también tiene características morfológicas que son distintas o que lo van a ayudar a diferenciar. Una de estas es la presencia de células gigantes neoplásicas que se van a llamar células de Reed-Sternberg. Estas células lo que van a hacer es liberar factores que inducen a la acumulación de linfocitos, macrófagos y granulocitos. Esto, bueno, se va a dividir el linfoma Hodgkin en 5 subtipos. Los primeros 4 subtipos van a ser esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y con depresión linfocítica. Las células de Reed-Sternberg tienen un inmunofenotipo similar aquí. Estos subtipos lo que van a hacer es agruparse como formas clásicas de linfoma Hodgkin. Y en el subtipo que resta, que es el quinto, que este va a ser de predominio linfocítico, las células de Reed-Sternberg tienen un inmunofenotipo diferente de linfocitos B, que, bueno, va a diferir del encontrado en los tipos clásicos. Siguiente. Tú tenías que haber preparado el linfoma folicular, de tipo folicular. Me parece entonces, doctor, que hubo un... Está en el programa. El linfoma no Hodgkin de tipo folicular, lo tengo aquí en la mano. Es que creo que eso ya presentó mi compañero Israel, me parece que No, presentó. linfoma no Hodgkin de células B grandes. Falta el linfoma folicular. Ese es el que tenías que haber preparado. De una vez te advierto porque está en el programa, tenías que haberlo leído. Claro, Doctor, claro, es que En la yo- próxima clase el linfoma no Hodgkin de tipo folicular. doctor, ese fue mi tema de exposición. Yo lo expuse antes. Aquí tengo linfoma no Hodgkin de células grandes. Timoma, linfoma no Hodgkin, así, perdón. De tipo folicular tú le pusiste, Israel Rosero, está bien. Sí. Entonces, esplenomegalia, hiperesplenismo y timoma. Esplenomegalia, hiperesplenismo es la cosa que tendrías que preparar. Sí, hiperesplenismo. ok, Porque el esplenomegalia ya está, entonces falta hiperesplenismo. ok. Doctor, entonces presento todo el tema en la siguiente clase. Claro, o- hiperesplenismo. Ok, Hazlo breve ahora y en la próxima clase, este acaso, presenta ya corregido hiperesplenismo. ya. O sea, me parece mejor que la siguiente clase mejor presente macro y micro de una. Claro, naturalmente. Claro, entonces llegaremos... Perdón, alguien me decía algo. ¿Alguien dijo algo? eh, Disculpe, doctor, yo expuse hiperesplenismo, pero como diagnóstico diferencial de... Claro, tú pusiste esplenomegalia, Ajá. pero hiperesplenismo es algo específico. Ah, ya está bien, doctor. ok. Doctor, entonces, bueno, para no quitarle tiempo de la clase, sería mejor que terminemos la exposición aquí y después la siguiente clase yo exponga los temas que me corresponden. Hiperesplenismo, Ok, hiperesplenismo. ¿Ok? Está bien.
Ok, gracias, doctor, entonces. De Perdón. nada. Bien. En la clase anterior nos quedamos en qué slide, en qué diapositiva. Creo que en este de aquí. Ok. Ya voy a compartir con ustedes. Bien, lo que estábamos mencionando en la clase anterior fue, creo que hiperplasia paracortical. Entonces hablábamos de la hiperplasia paracortical ganglionar. Se debe, en este caso, de ejemplo, en un virus de herpes humano tipo 8, en la cual vamos a encontrar un folículo que contiene en el centro germinal una arteriola hialinizada con abundantes células plasmáticas perifoliculares. Y esto corresponde a que corresponden a, si hiciéramos la inmunohistoquímica,
tendrían una inmunoreactividad positiva para S100 y como proceso de una inflamación mixta. Y entonces observamos gran cantidad de histocitos rodeados por linfocitos medianos. Miren la masiva infiltración de histocitos. A mayor aumento se observa histocitos espumosos que están fagocitando linfocitos, que corresponde entonces a una linfofagocitosis. Esta lesión se la conoce como emperipolesis. Emperipolesis. La imagen que observamos acá, en cambio, en un ganglio de pacientes con la enfermedad de Rosay-Dorfman, se observa gran infiltración difusa de histocitos espumosos e inflamación mixta, en la que vamos a ver en algunas áreas un incremento del número de eosinófilos y células plasmáticas. A mayor aumento, la histocitosis sinusal, que está produciendo una linfadenopatía masiva dentro de la enfermedad de Rosay-Dorfman, presenta una gran sobreproducción de histocitos que se acumulan en los ganglios. En algunas áreas vemos algunos eosinófilos, pero lo que llama la atención es esta masiva infiltración de histocitos. Esta enfermedad de Rosay-Dorfman, a mayor aumento, observándola a 100 por con aceite de inmersión, encontramos los histocitos que han fagocitado, que están fagocitando dentro de su citoplasma vacuolado gran cantidad de linfocitos con núcleos vesiculares. Este tipo de lesión se le conoce como emperipolesis, característico de la enfermedad de Rosay-Dorfman. Entonces, la histocitosis sinusal de la enfermedad de Rosay-Dorfman, la etiología no es conocida, está asociado con el virus de herpes virus humano de tipo 6. Está involucrado la parte esquelética en un 10%. Existe una masiva adenopatía en un 90%. Está involucrado a nivel extranodal. Es algo no tan común. Los histocitos vienen de la serie blanca, de tipo no Langerhans. Eosinofilia, como ya lo observamos, es bastante común. Y la parte inmunohistoquímica, el S100, va a tener una positividad masiva. También el CD1, pero en menor proporción, es raro. La emperipolesis va a estar presente. Y ahí vemos los histocitos espumosos con los linfocitos, los eosinófilos, la fagocitosis, la emperipolesis que existe en algunos macrófagos, como lo observamos acá. Dentro de esto encontramos la hiperplasia paracortical en la linfadenitis aguda. Bien, ahora hablando de la enfermedad de Castleman
multicéntrica. Es una enfermedad rara del sistema linfático. Esta enfermedad de Castleman se considera una enfermedad grave de los ganglios linfáticos y tejidos relacionados. La enfermedad de Castleman multicéntrica es un trastorno de los linfocitos en un tipo determinado de glóbulos blancos y una sobreproducción que da lugar al aumento de tamaño de los ganglios linfáticos y otros órganos internos que contienen tejido linfoide. Esto puede producir una amplia gama de síntomas y provocar una debilidad del sistema inmunológico con dificultad de lucha contra las infecciones. La enfermedad de Castleman fue descrita en 1956 como un trastorno linfoproliferativo raro de curso usualmente benigno, afortunadamente de etiología desconocida y pobremente entendido. Resulta del crecimiento no regulado del tejido linfático y que puede manifestarse clínicamente de dos formas, una localizada y otra diseminada o también llamada multicéntrica. Existen tres variantes histopatológicas. La vascular hialina en un 80% de todos los casos, vascular hialina, la plasmocelular, el 20% de los casos, y los mixtos o transicionales en un pequeño porcentaje. La etiología y la etiopatogenia es desconocida, pero Tuta y colaboradores han demostrado que pudieran existir alguna relación con el virus humano herpes 8. Otras causas patogénicas implicadas incluyen la inflamación crónica de baja intensidad con un proceso amartomatoso, con un estado de inmunodeficiencia o de autoinmunidad. Además, hay infecciones con virus de Epstein-Barr. Puede también estar relacionado con la toxoplasmosis y también con el Mycobacterium tuberculosis. Las manifestaciones clínicas van a depender de la variedad histológica. Usualmente existe una variedad vascular hialina, que es la de mayor frecuencia, que se presenta con una adenopatía única sin manifestaciones sistémicas. Y la variante plasmocelular, que se asocia con múltiples manifestaciones clínicas y de laboratorio. La enfermedad de Castleman clínicamente tiene una forma solitaria en la cual existe una masa localizada más común a nivel del mediastino, además de encontrarse lesiones en el cuello, pulmón, axila, mesenterio, retroperitoneo y tejidos blandos. Macroscópicamente tiene un aspecto redondeado, circunscrito. El tamaño de 15 centímetros de diámetro o más. En la parte histológica, más del 90% es de tipo vascular hialino. El tratamiento es la excisión quirúrgica. En las condiciones clínicas asociadas a la enfermedad de Castleman, tenemos en la parte oncológica el linfoma maligno, el mieloma osteoesclerótico, el plasmocitoma extramedular, el sarcoma de Kaposi. En la parte dermatológica está relacionado con el pénfigo vulgar, también como el sarcoma de Kaposi cutáneo, hemangioma glomeruloide. A nivel renal, está relacionado con el síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda y la glomerulonefritis. En la parte neurológica, con neuropatías periféricas, el pseudomotor del cerebro, miastenia gravis, hematológicas como anemia refractaria, anticoagulantes lúdicos
citopenias autoinmunes, púrpura trombocitopénica trombótica, una mielofibrosis, y misceláneo, pues, artritis temporal, derrame pericárdico, bronquiolitis obliterante, derrame de la pleura, amiloidosis, retardo de crecimientos, bueno, entre otros. ¿Cómo podríamos definir a la enfermedad de Castleman? Esta lesión es usada para describir un grupo de enfermedades con presentación clínica y pronóstico variable, que exhibe un patrón histológico muy característico, localizado o también multicéntrico. En la historia clínica hay un predominio del sexo masculino, se presenta alrededor de los 21 años y es asintomático. Las imágenes en cuestión de tomografía, resonancia, presenta un tumor hipodenso de 6 por 4 centímetros aproximadamente, bien vascularizado, localizado a nivel del mediastino visceral superior, el mediastino visceral superior en la parte lateral derecha, con adenopatía mediastinales. Los marcadores tumorales son negativos. Hiperplasia interfolicular, angiofolicular de enfermedad de Castleman. En una biopsia del ganglio cervical muestra una hiperplasia angiofolicular. Miren, aquí vemos claramente una hiperplasia angiofolicular en la parte del centro, con incremento de las células plasmáticas en el espacio interfolicular. Y esta es compatible con una enfermedad de Castleman multicéntrica. Y ahí vemos en la parte central un capilar muy engrosado, rodeado por ese incremento de células plasmáticas alrededor de ella. Dentro de la enfermedad de Castleman podemos ver en la cadena ganglionar de la región cervical como unas masas tumorales compactas, fusionadas unas con otras, de aspecto elástico, de color amarillo parduzco y de consistencia elástica en ciertas áreas cauchosas. Con hiperplasia linfoidea muy manifiesta, con la parte angiovascular hialinizada, hiperplásica, prominente y rodeado por gran cantidad de células plasmáticas en la parte perivascular. Lo mismo, esta imagen tiene un mayor aumento del centro germinal, donde en especial se observa depósitos de material hialino. Miren, con esos depósitos de material hialino en el centro germinal, con disposición en capas de cebolla, que son las células del manto. La imagen a menor aumento, de tipo panorámica, los ganglios linfáticos están marcados con un aumento de los folículos linfoideos. Miren, aumento de los folículos linfoideos con centro germinal y hialinos, como lo hemos observado en mayor aumento. La misma lesión con folículos linfoideos pueden estar desde situaciones pequeñas, pero en la central se observa un capilar hialinizado en sus paredes y de manera concéntrica, dispuestos como en capa de cebolla, como en capa de tela de cebolla, en el B. El centro germinal contiene una disposición concéntrica de los linfocitos con abundantes células plasmáticas, que lo vemos a mayor aumento en el C. La mayor parte son células plasmáticas
y la menor aumento en el de la distribución de los linfocitos alrededor del centro folicular y las células plasmáticas que lo rodean. En esta misma enfermedad de Castleman, en la parte inmunohistoquímica, son CD20 positivos, como lo observamos en la parte de la micrografía superior izquierda. CD20 positivo, hacia la derecha el CD3 en la zona paracortical, en la parte inferior derecha CD21 de células dendríticas foliculares. Bien, ahora vamos a hablar de linfadenitis aguda y crónica. Tenemos este niño en la cual se observa los ganglios linfáticos hiperplásicos, hipertrofiados, que ha repercutido en la piel con un marcado edema, congestión vascular, signos de inflamación, y vemos también inclusive una fístula con una cicatriz en la parte de la mandíbula, en la parte inferior. La linfadenitis es una inflamación aguda y crónica de uno o más ganglios linfáticos producida por una infección previa, debido que por una herida infectada, como vimos en el caso del niño recién, y puede ser que esto cause abscesos o lesiones fistulosas o fisuras o lesiones ulcerativas. Las bacterias son transportadas por el torrente linfático o de la sangre que llega a los ganglios regionales, donde se produce una inflamación de estos ganglios. Entre ellos la linfadenitis crónica, la escrofulismo o escrofulodermia, que lo vamos a encontrar frecuentemente en la tuberculosis ganglionar. En la linfadenitis crónica es muy frecuente en ganglios inguinales y axilares y reciben linfa de amplias zonas del cuerpo. Tienen tres formas morfológicas. Una, la hiperplasia folicular, otra, la hiperplasia linfoidea paracortical y una tercera que es la histiocytosis sinusal. La hiperplasia folicular es debido a un proceso inflamatorio que activa las células B del centro germinal dentro del nódulo. La hiperplasia linfoidea paracortical, donde los cambios reactivos se producen en los lugares del ganglio ocupados con células T. Y la histiocytosis sinusal se va a caracterizar por distensión de los sinusoides linfáticos por estar repletos de histocitos. La linfadenitis aguda inespecífica, macroscópicamente los ganglios linfáticos están hinchados e ingurgitados y son de color gris rojizo, como lo observamos aquí en estos gráficos. Microscópicamente existen residuos de bacterias o células necróticas. El agente piógeno convierte a los centros foliculares en un material que le denominamos pus. Las células endoteliales que se recubren en los senos van a sufrir una hiperplasia. Dentro de la linfadenitis aguda, en la clase de linfadenitis es causada generalmente por agentes bacterianos o también agentes virales que penetraron a una herida debido a una herida en la piel, por ejemplo, o que se encuentran en cualquier parte del organismo a nivel, por ejemplo, orofaringio, y que por la circulación van a afectar esas zonas de cadenas ganglionares. Las manifestaciones clínicas van a estar dadas del orden de fiebre, dolor abdominal, malestar general. Macroscópicamente se van a observar ganglios hinchados, como lo observamos acá,
en esta cadena ganglionar, en la región cervical, en el cuello, hinchados, ingurgitados, de color gris rojizo. Y ahí vemos una úlcera fistulosa. Bien, dentro del diagnóstico diferencial de la masa cervical solitaria están procesos inflamatorios infecciosos que pueden ser o dar lugar a linfadenitis por tuberculosis, la sarcoidosis, toxoplasmosis, citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, enfermedad del arañazo del gato, infecciones por VIH. Y dentro de las neoplasias de la cabeza y cuello, tenemos dentro de las lesiones probables que puedan existir relacionadas con el lipoma, linfoma, sarcoma, paragangliomas, schwannomas, nódulos metastásicos. Dentro de las tumoraciones congénitas tenemos teratoma de tipo quiste dermoide, quiste branquial, linfangioma, quiste del conducto tirogloso o hemangiomas. Todo esto son diagnósticos diferenciales de alguna masa cervical que hemos comentado, que hemos ido resolviendo. Y entonces aquí están todas las etiologías de adenopatías a nivel pediátrico, bacteriana, infecciones bacterianas, Staphylococcus aureus, brucelosis, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, rubiola, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avius, protozoos como toxoplasmosis, malaria, hongos como histoplasmosis, coccidioidomycosis, criptococosis, aspergilosis. Autoinmune como lupus eritematoso sistémico o enfermedades metabólicas como enfermedad de Gaucher, de Niemann-Pick, varicela, BCG-itis y lesiones tumorales malignas como linfoma, leucemia, metástasis de diversos como lesiones de la cabeza y cuello como carcinoma nasofaringeo, ratosarcoma, ratomiosarcoma, histiocytosis como la histiocytosis de Langerhans, enfermedades granulomatosas crónicas, sarcoidosis, Kikuchi, Castleman, Kawasaki, como dentro de las posibilidades etiología que tengan esas adenopatías, más que nada a nivel pediátrico. La ubicación en las áreas occipitales, por ejemplo, hay infecciones, hay que pensar que puede existir infecciones de cuero cabelludo, como pediculosis, dermatitis seborreica o periauriculares, que pueden existir infecciones como clamidia, arañazo del gaso, chagas, submaxilar como infecciones locales, cervical como lesiones reactivas, bacteriamas, Kawasaki, supraclavicular como neoplasias o las que le mencioné, la tuberculosis, la escrófula o escrofulodermia. Mediastinales, linfoma no Hodgkin en el mediastino, linfoma de tipo Hodgkin, leucemia y tuberculosis. En la axila, adenitis por BCG, infecciones de arañazo del gato, abdominales y pélvicas, infecciones por linfoma, ratobiosarcoma, neuroblastoma, epitrocleares, como inflamaciones de infecciones del arañazo del gato, e inguinales como infecciones de las vías genitales, vías urinarias bajas. Bien, entonces tenemos que la linfadenitis aguda de los ganglios debe casi siempre representar un drenaje directo de microorganismos y se observa en regiones cervicales, también en regiones axilares o inguinales.
cervicales, axilares o inguinales. Como consecuencia de infecciones de miembros o órganos cercanos a estas regiones. La linfadeninitis puede ser aguda, de etiología viral, bacteriana. Perdón un ratito. ¿Aló? Ya. No importa, pero que funcione con con esta misma patita y del mismo diámetro, de la misma forma. No, tiene que ser la misma patita. Bien, perdón. Entonces la etiología puede ser de tipo viral o bacteriana. Aquí vemos un ejemplo de una linfadenitis a nivel de la región del cuello, en la región cervical. Las indicaciones de ingreso de adenitis cervical puede ser de tipo agudo bacteriana, con la mejoría más o menos en 48-72 horas de tratamiento correcto. Los lactantes menores de 6 meses, lactantes van a presentar fiebre elevada, afecciones del estado general, adenopatías de gran tamaño o fluctuantes. La intolerancia al tratamiento oral y en malas condiciones sociofamiliares son indicaciones que normalmente se dan en el ingreso de los pacientes con estas adenitis cervicales agudas. Las adenitis pueden ser agudas bilaterales. Dentro de estas existen pruebas complementarias. En los casos severos, progresivos y persistentes de más de 8 semanas, se recomienda realizar un hemograma completo, PCR, exámenes bioquímicos, la función hepática, hemocultivo, la prueba de Montiux, serológicos como virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis, y valorar también el VIH, según la sospecha clínica, naturalmente. La sospecha de adenitis bacteriana, se da un tratamiento con antibióticos cubriendo el Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. También anaerobios, si hay una patología más que nada a nivel de las encías en los dientes. Ya, gracias. La adenitis aguda se considera una adenopatía a las alteraciones de tamaño y consistencia de los ganglios linfáticos, que consiste en un aumento cuando es mayor a 1 centímetro o medio centímetro en los neonatos. La etiología y clasificación, la adenitis aguda puede ser bilateral por virus sincitiales, respiratorios, adenovirus, influenza o virus como virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de herpes, parotinitis, rubiola, sarampión, faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes o una adenitis aguda unilateral con bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, anaerobios, bacterias poco frecuentes como la Brucella, Yersinia, Salmonella, Shigella, Haemophilus influenzae, enfermedades de Kawasaki. Las adenitis agudas pueden ser bilaterales, es la forma más frecuente de las adenopatías, suelen ser pequeñas, sin signos inflamatorios, no supuran y tienen un curso de autolimitado, con algunos que pueden persistir inclusive durante algunas semanas. La adenitis aguda unilateral pueden ser adenopatías de tamaño mayor de 2 a 3 centímetros. El curso agudo, generalmente en 5 días, más o menos.
Pueden ser cuando son lesiones reactivas inflamatorias, son dolorosas a la palpación. Si fueran lesiones tumorales, entonces al palpar no presenta ningún dolor. En las inflamatorias sí, es muy doloroso. Presentan signos inflamatorios locales en la mayoría de los casos. La duración dentro de la anamnesis, tenemos que pensar que en menores de 2 semanas puede tomarse en cuenta una tuberculosis, el virus de Epstein-Barr, el VIH, y mayores de 1 año es raro alguna lesión tumoral. La evolución, cambios en el tamaño, antecedentes del paciente de haber viajado o haber recibido medicación o tener una vacunación previa o haber estado expuesto a pacientes que tuvieron tuberculosis o animales que tenían la tuberculosis también, como el Mycobacterium bovis. Otros signos como pueden ser la fiebre, exantema, tos, herida, síntomas constitucionales, pérdida de peso, sudoración nocturna, prurito, dolor óseo. Aquí tenemos manifestaciones clínicas diagnósticas de faringoamigdalitis aguda. El 90% de la faringoamigdalitis aguda en el adulto son virales. El que van a presentar un cuadro de odinofagia, tos coriza, conjuntivitis y ulceraciones faringias. Muchas veces empiezan viral, pero se convierten posteriormente en bacterianas. Y cuando se convierten en lesiones bacterianas, va a presentar fiebre, odinofagia, adenopatías cervicales anteriores, exudado purulento y ausencia de tos. Bueno, este es un compendio de lo que ya hemos hablado, tanto de la adenitis aguda, bilateral, unilateral, aguda, subaguda, crónica. Entonces, en la clasificación de adenitis cervical hay que tomar en cuenta adenitis aguda, adenitis crónicas infecciosas, las que ya hemos mencionado, adenitis crónica inflamatoria no infecciosa. Las no infecciosas podríamos recalcar una colangenosis, lupus eritematoso diseminario, poliartritis juvenil, enfermedades del suero, sarcoidosis. Bien, la difanitis aguda es una etiología viral más frecuente. La bacteriana hay que tomar en cuenta entonces Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico del grupo A, Haemophilus influenzae antes de la vacuna. Ecografía Doppler son muy importantes, el TAC y la resonancia magnética poco útiles. Tratamiento, perdón un ratito. Ok. El tratamiento es antibiótico terapia en asuntos necesarios de acuerdo al cultivo y antibiograma que se realice. Y aquí tenemos un ejemplo de una linfangitis con linfadenitis provocado por una infección a nivel de faringoamigdalinas. En la cual vamos a encontrar una infección por Streptococcus beta hemolítico, Streptococcus piógeno, que ha infectado las criptas amigdalinas. Macroscópicamente vemos como una
lesión que protruye y ocluye la cavidad oral, inclusive desplaza la úvula, y observamos claramente que hay una hiperplasia linfoidea reactiva en que los macrófagos o los histocitos se han activado para contrarrestar las bacterias del estreptococo beta-hemolítico de grupo A o estreptococo piógeno, que lo está fagocitando en los centros germinativos y que dentro de las criptas, como observamos aquí, se forman abscesos críticos en la que el efecto de los, como ustedes observan aquí, los macrófagos que están en el centro germinativo están saliendo a contrarrestar la injuria de las bacterias piógenas, el estreptococo beta-hemolítico, y naturalmente están formando un absceso que lo está circunscribiendo dentro, fíjense, de las criptas. Esa es la expectoración, que a veces salen lo que se llaman como taco de pus, que son esos moldes que se están formando dentro de las criptas, dentro de estas criptas amigdalinas. Y eso va a dar una linfadenitis en la región cervical. La linfadenitis aguda por Staphylococcus aureus, los síntomas en la piel enrojecida. Miren los signos de la inflamación: piel enrojecida, sensible sobre ganglios, esta piel está sobre los ganglios linfáticos inflamados, sensibles y duros, elásticos, que generalmente tienen en su interior abscesos. Por eso ustedes ven claramente en la parte central un color amarillo, enrojecido por los lados, y en el centro un color amarillo. Esos son los abscesos y que en su interior contienen pus, como lo vimos en la parte amigdalina, acabamos de ver. El tratamiento, naturalmente, analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios. En este caso, además, con prensas frías para reducir la inflamación y el dolor en los niños, ¿no? Cuando se trata en la región y en este caso axilar. La linfadenitis crónica inespecífica va a producir una hiperplasia folicular con linfocitos B reactivos, centros germinales de un número en tamaño variable. El número de mitosis y macrófagos van a incrementar dentro del centro germinativo de acuerdo al proceso que esté tratando de defender al área involucrada de algún microorganismo patógeno, sean bacterias, sean virus o sean parásitos, o tratándose también de hongos. Entonces, estos centros germinales van a activarse y pues van a actuar en las células B que están siendo atacadas por antígenos específicos para la producción de anticuerpos. Los macrófagos pueden englobar a las células B muertas y van a formar el material purulento. Y aquí vemos una PCGitis, que es una linfadenitis crónica a nivel axilar, ¿no? Posterior de una vacuna de la BCG, se puede dar una reacción con una linfadenitis crónica axilar. Bien, la linfadenitis crónica inespecífica, hiperplasia reticular, causa la histiocytosis sinusal. La histiocytosis se refiere a la distensión y resalte de los sinusoides linfáticos. Es inespecífica, pero puede ser especialmente acusada en caso de ganglios que presenten una neoplasia por un cáncer, ¿no? Una metástasis infiltrativa de alguna región que esté cercana.
una hipertrofia de las células endoteliales de los ganglios y un aumento del número de macrófagos. La linfadenitis crónica no específica, en la parte histológica va a tener una hiperplasia linfóide reactiva, va a tener vénulas postcapilares prominentes, va a tener incremento de inmunoblastos, células plasmáticas, histocitos y fibrosis. La inflamación de la cápsula y una lesión fibrótica con extensión perinodal. Y aquí vemos una manifestación clínica con formación de granulomas que pueden obstruir el tracto gastrointestinal, genitourinario, incluye una gran morbilidad. Abscesos hepáticos, como observamos acá, ocurre aproximadamente en 1/3 de los pacientes en la cual podemos encontrar que, una lesión por un absceso piógeno debido a un Staphylococcus aureus, que puede ser de origen sistémico y que puede proceder del área pulmonar, del apéndice, de apendicitis aguda, gangrenosa, etcétera, etcétera, pueden llegar al hígado, dar una lesión nodular con abscesos ocasiosos o abscesos piógenos, y en ciertos casos, pues naturalmente pueden necesitar de intervención quirúrgica, más que nada cuando son de tipo crónico, granulomatosos y que se sospeche que podrían ser también tumorales. Pero cuando se trata de lesión crónica granulomatosa por una tuberculosis, van a formar lo que se llaman granulomas. Esto implica una reacción inflamatoria, pero con un sufijo oma que significa similar a un tumor. Entonces, ahí lo que se va a observar son agregaciones microscópicas de células epitelioides, como vemos acá, células epitelioides y de tipo Langhans, que son nada más que macrófagos activados que frente a una injuria por Mycobacterium tuberculoso se fusionan unos con otros para contrarrestar la infección y dar lugar a estas células gigantes de tipo Langhans o de tipo epitelioides. Hay algunos mononucleares adicionalmente alrededor de ellos, linfocitos, células plasmáticas y un tejido conectivo con áreas de necrosis. Y aquí vemos, por ejemplo, una tuberculosis ganglionar mesentérica, en la que todo el mesenterio presentan estos granulomas. Esto puede dar lugar a una confusión. Al más experto cirujano pueden pensar de que esto se tratan de un linfoma o un tumor metastásico. Pero bueno, dentro de lo malo, si al hacer los cortes histopatológicos vamos a ver que esto puede ser también potencialmente una tuberculosis. Y naturalmente es un tratamiento mejor que si te tratase de un linfoma o una metástasis de un cáncer. Perdón un rato. ¿Aló? Mire, tiene que ser del mismo tamaño y longitud de las patas. Ya, sí. ¿Qué valor tiene? Ya, entonces cómpralo, está bien, ya. Ya lo voy a ver, ya, está bien, está bien. Ya, ok. No, cómpralo nomás, no. ¿Aló? Perdón, rápido. ¿Aló?
Bien, entonces esto corresponde a una tuberculosis ganglionar mesentérica. Al hacer la parte histopatológica, normalmente el cirujano envía como una sospecha de un tumor maligno. Se puede presentar sin síntomas sistémicos. Tiene granulomas en la parte histopatológica. Se observan clásicamente un granuloma con una necrosis gaseosa central, con macrófagos de tipo epitelioides y de células de Langhans en la parte periférica, células gigantes de tipo Langhans con más de 20 núcleos dispuestos hacia la periferia en forma de herradura. Los núcleos son uniformes en forma y en tamaño. Esas son las células de Langhans. La necrosis calcificante, pero también calcificaciones distróficas. Esto corresponde a una linfadenitis crónica granulomatosa por tuberculosis. También una inflamación granulomatosa de tipo infeccioso puede estar dada por tuberculosis, hongo, lepra, sífilis, leishmaniasis. Cualquiera de estos microorganismos, entre otros, causan similares lesiones. Naturalmente, ahí viene la parte histopatológica, las tinciones inmunohistoquímicas especiales para definir cuál de estos microorganismos está causando esos granulomas, aunque el más frecuente de todos es la tuberculosis. Bien, ahora vamos a hablar de los linfomas de Hodgkin. La enfermedad de Hodgkin, ¿qué podríamos decir? Dentro de la parte diagnóstica es un aumento del tamaño de uno o varios ganglios. Suele detectarse en las zonas laterales del cuello y raramente en las axilas e ingles. Los síntomas es generalmente asintomática, aunque puede aparecer fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y prurito. En cuanto a la morfología macroscópica, el linfoma de Hodgkin presentan ganglios aumentados de tamaño, fusionados, integrados. Miren, aquí hay algunos ganglios que se han unido unos con otros. Obviamente el paciente con una linfadenopatía de la región, ¿no? Puede ser región cervical, región inguinal, región axilar. Los ganglios linfáticos están formados por un tejido blando de color rosado. Tiene más de 1 centímetro de diámetro cada uno de los ganglios. Este ganglio va a encontrarse afectado en el linfoma de tipo Hodgkin. También, naturalmente, los no Hodgkin tienen el aspecto macroscópico de una superficie al corte de un color pardo rosado, levemente o algunas zonas bien demarcadas, lobuladas, sin necrosis, como lo veíamos en la necrosis calcificante, sin hemorragias. Esto naturalmente debe sospecharse de que es un linfoma no Hodgkin. A la exploración de los ganglios linfáticos afectados de la neoplasia generalmente, como ya les explicaba, la mayor peso no duelen, no son dolorosas. El linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin pueden afectar a un único ganglio, pero también pueden afectar al grupo ganglionar o múltiples regiones ganglionares. El linfoma Hodgkin, antes llamado enfermedad de Hodgkin, puede ser también extraganglionar y puede afectar la médula ósea, puede afectar el vaso y puede afectar también el hígado. El linfoma Hodgkin es el tipo de cáncer que ataca al sistema linfático. Cada año en Estados Unidos 66,000 personas son diagnosticadas, fallecen alrededor de 20,000 pacientes anualmente.
Los síntomas: sudoración abundante por las noches, fiebre y escalofríos, comezón o picazón, inflamación de los ganglios en el cuello, en las axilas, en el ingle, en otras áreas. Pérdida repentina de peso, tos con problemas respiratorios, presión sobre la tráquea o sus ramificaciones, hinchazón y dolor abdominal, pérdida de apetito, náuseas y o vómitos, dolores de cabeza y puede llegar inclusive a tener ataques de epilepsia. El grupo de riesgo, convalecientes tras un trasplante de órgano o haber estado infectado por VIH-Sida o ser trabajadores en la área agrícola expuestos a glifosato. Glifosato. Tratamiento, quimioterapia, radioterapia, inmunoradioterapia, combinaciones de cualquiera de ellas anteriores. Los signos y síntomas: el crecimiento indoloro de los ganglios es lo que va a llamar inicialmente la atención. Un crecimiento indoloro de los ganglios que se van agrandando y fusionando a nivel del cuello, de la axila o de la ingle. Va a haber una fatiga persistente, fiebre y escalofrío, sudoración nocturna, pérdida no explicada del 10% del peso corporal, una tos, una disnea, un dolor torácico, pérdida de apetito, prurito y la intolerancia reciente a la ingesta alcohólica, incluyendo el dolor de la adenopatía luego de tomar alcohol. Sui generis, luego de tomar alcohol, da cierta dolor en las partes ganglionares afectadas. El linfoma o enfermedad de Hodgkin va a tener tipos celulares dentro de las clasificaciones, con un predominio de linfocitos de inmunofenotipos típicos, que son el CD15, CD20 y CD30. Adicionalmente el CD45. De acuerdo al tipo de que sean linfocitos B o linfocitos T. Linfocitos B, naturalmente CD20, el más específico. Suele ser indolentes, con afección ganglionar periférica, no mediastínica, con una recaída tardía, excelente supervivencia. La enfermedad de Hodgkin clásica, CD15 positivo, CD20 negativo, CD30 positivo y CD45 negativo, que es a la vez se va a subdividir en 4 tipos, que son enfermedad de Hodgkin con esclerosis nodular, otra enfermedad de Hodgkin con predominio linfocítico, enfermedad de Hodgkin de celularidad mixta y enfermedad de Hodgkin con depresión linfocítica. Y aquí vemos la esclerosis nodular, es la forma más frecuente de todas, se da en un 60-80% de los casos, adultos jóvenes, afecta a las mujeres. Hay bandas de tejido conectivo de ganglios y células de Riestenberg. La de celularidad mixta, frecuente en adultos mayores, predomina en hombres, afecta en la región del abdomen. Este tipo pleomórfico tiene muchos tipos de células que incluye la célula de Riestenberg. El predominio linfocito, en el cual va a afectar el 5% aproximadamente, más frecuente en hombres, compromete a otras áreas del mediastino, abundantes linfocitos y tiene un aspecto normal, además de célula de Riestenberg. La depresión linfocítica afecta menos del 1%,
fibrosis difusa, abundante célula Rie-Sternberg, predomina en los ancianos, hombres y pacientes con VIH positivo. Es el de peor pronóstico. La célula Rie-Sternberg son linfocitos B monoclonales con núcleos bilobulados y nucleolos prominentes. Estas células B bilobuladas con nucleolos prominentes tienen el aspecto de ojo de búho y tienen un abundante citoplasma. El más frecuente de todos es... Disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que ya son la 1. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, nos vamos a quedar aquí en slide 76. En linfoma de Hodgkin, esclerosis nodulares. Ok, bien. Les voy a tomar lista inmediatamente. Entonces continúa en la próxima clase el grupo que tiene que preparar lo más corto posible con el tiempo de 10 minutos o 15 en cada exposición de cada tema. Bien, Aguirre, Adriana, Alonso, Presente. Andrade, Presente, doctor. Astudillo, Presente, doctor. Falda, Presente, Estefanía, doctor. ya, Presente. Falda, Pamela, Presente, doctor. Podero, Cali, Presente, doctor. Campaña, Presente, doctor. Diap, Duque, Presente, doctor. García, Presente, doctor. González, Presente, doctor. Jiménez, Presente, doctor. Rubín, Presente, doctor. Muñoz, Presente, doctor. Naranjo, Presente, doctor. Núñez, Presente, doctor. Pamiño, Presente, doctor. Pérez, Presente, doctor. Rimbaldo, Presente, doctor. Rosero, Presente, doctor. Solórzano, Presente, doctor. Yerobi. Doctor, disculpe, Dígame. soy Adriana. Es que no podía activar el micrófono. Ya, ok. Sí, doctor, Adriana. yo también soy bodero. ¿Quién? Bodero. Bodero, sí. Ya, ok. Ya están las dos. Diap. Bueno, Diap no se conectó. Ok. Bien. Las mismas indicaciones de siempre. Cuídense mucho, mascarillas siempre puestas, lavarse la mano constantemente, distanciamiento de 2 metros con sus personas que no conozcan, porque no saben en qué momento alguien puede ser portador aparentemente sano. Nos vemos el día viernes, Dios mediante, y cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Gracias, doctor. Cuídese. De igual manera, gracias.